Algo acaba de romperse en el frente de Donbás. Putin puede sentirlo, aunque no lo quiera admitir. Cada plazo que Vladimir Putin pone para la caída del Donbás llega y pasa. Lo mismo pasará con el último plazo, que exige que el Donbás esté en manos rusas para finales de 2026. Eso no va a pasar. Putin lo sabe. Ahora solo está retrasando lo inevitable, escondiéndose de la realidad. Lo que el líder de Rusia no quiere admitir, y absolutamente no quiere que el resto del mundo vea, es que la ofensiva en el Donbás ya se vino abajo. 2 batallones están siendo aniquilados por día. El ejército de Rusia no está resurgiendo, está en ruinas. Ya en las últimas, todo lo que ese ejército puede hacer ahora es lanzar asaltos hasta que todo sea demasiado y ocurra lo inevitable. Rusia fracasa. No se suponía que fuera así. Cuando empezó 2026 para Rusia, Putin creyó tener todas las cartas a su favor. Las negociaciones de paz seguían enfocadas en la demanda rusa de que Ucrania cediera el Donbás, mientras Rusia intensificaba su campaña contra la infraestructura energética ucraniana. Eso ya estaba causando un daño tremendo. Y para finales de enero, había destruido 8.5 gigavatios de la generación eléctrica de Ucrania, lo que equivalía a casi la mitad de la capacidad total del país. En la mente de Putin, el escenario ya estaba listo. 2026 sería el año en que el Donbás finalmente caería. Rusia planeó una gran ofensiva de primavera y verano para garantizarlo. Sus objetivos eran las 4 ciudades que conforman el cinturón fortificado de Donetsk: Konstantinivka, Druskivka, Kramatorsk y Sloviansk. Una por una, esas ciudades caerían. Los soldados ucranianos serían víctimas de su propio agotamiento, combinado con una retaguardia paralizada que impedía el reabastecimiento y la rotación. Primero, Konstantinivka colapsaría, luego el resto. Avancemos rápido hasta finales de julio de 2026, y la realidad es muy diferente de lo que Putin imaginó. Esas 4 ciudades fortaleza aún siguen en pie. Claro, Rusia ha afirmado que ocupa Konstantinivka. El propio Putin hizo la declaración, solo para ser refutado instantáneamente por los generales de Ucrania. En realidad, Rusia solo logró infiltrar a algunos soldados en la ciudad, creando zonas grises donde nadie tiene el control total. Eso no es una ocupación, es un fracaso disfrazado de éxito. Como lo dice Katerina Stepanenko, la líder del equipo ruso del Instituto para el Estudio de la Guerra, o ISW, estas son infiltraciones, no son avances. Son grupos de quizá 1 o 2 hombres, soldados rusos, entrando a algunas posiciones en la ciudad. No es una posición consolidada. Todavía necesitan bastante tiempo y bastantes recursos para realmente convertir eso en posiciones consolidadas. La gran ocupación del Donbás, que Putin afirmó que era inevitable en 2026, no ha sucedido. Rusia está atrapada en una trampa. Sus fuerzas se desgastan para lograr avances insignificantes, perdiendo a miles y miles de soldados en el proceso. Batallones enteros y más están siendo aniquilados cada día, y las ciudades que aún no han caído presentan el mismo desafío. Devastadoras batallas urbanas, defensas infestadas de drones. La demanda de efectivos rusos es tan grande que el ejército agotado podría no sobrevivir a la lucha impuesta por Putin. Este es el desastre de Putin en el Donbás. El frente ruso se está derrumbando, y podemos verlo por las bajas. Putin debió haber previsto todo esto. No lo hizo, y eso no fue solo por arrogancia, como pronto descubrirás, pero debió haberlo hecho. La desafortunada campaña de Rusia para tomar Pokrovsk le dijo a Putin todo lo que necesitaba saber sobre por qué sus planes para el cinturón de fortalezas fracasarían estrepitosamente. Rusia controla gran parte de Pokrovsk, aunque aún hay combates en la zona. Rusia tardó años en tomar esa ciudad, que aunque importante, es mucho más pequeña que los 4 asentamientos fortificados que ahora bloquean su avance. Es difícil obtener cifras precisas de bajas, aunque el analista militar y ex miembro de los SEAL de la Marina de Estados Unidos, Chuck Ferrar, estima que el número de tropas rusas perdidas en esa ciudad ronda los 250,000. Esa fue la gran señal para Putin. Él no prestó atención. Ahora está claro el problema de Rusia con Donetsk. Las 4 ciudades fortaleza frente a las fuerzas rusas son más grandes, peligrosas y mejor fortificadas que Pokrovsk. Lo mismo ocurre con la zona entre Pokrovsk y el cinturón de fortalezas. El fracaso ruso al capturar rápidamente Pokrovsk permitió a Ucrania construir fortificaciones tras la ciudad. Las fuerzas rusas aún deben cruzar estas zonas para intentar llegar al frente del cinturón de fortalezas. Ferrar calcula 200,000 bajas por cada una de las 4 ciudades. Una estimación muy conservadora. Es mucho más probable que Putin sacrifique otro 1.000.000 de soldados rusos antes de poder adueñarse de Donetsk y, por extensión, del Donbás. Rusia no puede evitar estas pérdidas porque no puede atacar el cinturón de fortalezas por todos lados. Cada ciudad debe abordarse individualmente,
comenzando por Konstantinivka. Lo que vimos detrás de Pokrovsk está ocurriendo en las otras 3 ciudades. Mientras Konstantinivka resista y le cueste a Rusia decenas de miles de soldados, Ucrania prepara la próxima ciudad y la siguiente. En el Donbass se ha creado una enorme picadora de carne y Putin solo envía soldados como ganado al matadero. Actualmente, Rusia pierde al menos 2 batallones diarios en su avance sobre Donetsk. El Museo Nacional del Ejército del Reino Unido indica que un batallón suele tener entre 500 y 1000 soldados, basta ver las cifras diarias de bajas rusas, para notar el gran problema de Putin en el Donbass. Por ejemplo, en las 24 horas previas al 30 de julio, Rusia perdió 1.360 soldados en un solo día, lo que equivale a entre 1,5 y casi 3 batallones, dependiendo de las cifras. Ampliemos la perspectiva. Junio fue un mes terrible para Rusia, un mes récord en 2026 en cuanto a pérdidas, ya que Ucrania infligió 39.490 bajas a Rusia durante el transcurso del mes. Divide esa cifra entre 30 y obtienes un promedio de 1.316 bajas por día. Perder alrededor de 2 batallones por día en el Donbass no es algo excepcional para Rusia, es la norma. Es el procedimiento estándar para una campaña en el Donbass que va de un desastre a otro. La ofensiva de primavera en Donetsk fracasó. Al final de la temporada, que debía entregar parte del cinturón de fortalezas, las fuerzas rusas apenas avanzaron. Se estaban retirando. En otras zonas de Ucrania, como Dnipro y Petrovsk y Zaporilla, donde los contraataques de Ucrania liberaron cientos de kilómetros cuadrados de territorio. Como dice Iván Timochko, jefe del Consejo de Reservistas de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, decían que Putin iba con todo y que era necesario rendir Donetsk porque los rusos romperían la defensa y se acercarían a Kiev. ¿Y qué tenemos? Una campaña de primavera fallida. Llevamos 2 meses en la campaña de verano y sabemos que a finales de agosto daremos el mismo mensaje. Como en primavera, la campaña de verano de Putin en Donbass también fracasará. Después de todo, lo que estas campañas combinadas, junto con los primeros 2 meses de 2026, le han dado hasta ahora a Rusia, no ha sido mucho. El ISW reveló eso en su evaluación del 22 de julio sobre la campaña ofensiva de Rusia. Para ese momento del año, el ISW evaluó que las fuerzas rusas solo habían capturado un total neto de 80 y 1.1 kilómetros cuadrados de Ucrania en 2026. No estamos cometiendo un error aquí. 81.1 kilómetros cuadrados. Una contraofensiva ucraniana que recuperó 626.85 kilómetros cuadrados ha reducido ese número sustancialmente. Incluso sin considerar eso, Rusia solo habría ganado unos 700 kilómetros cuadrados con una ofensiva que debía entregar el Donbass. Es patético. Y nos muestra, más claro que el agua, que el ejército de Putin está en sus últimas. Podemos comparar las campañas rusas previas en Donetsk con la situación actual para entender por qué sucede esto. Rusia tuvo mucho éxito en la región durante los primeros años de la guerra. El punto culminante para las fuerzas de Putin fue la toma de Bakhmut. Esa batalla fue sangrienta y costó miles de soldados a Putin, pero Rusia desplegó toda la potencia de sus unidades mecanizadas y Ucrania aún no tenía la estrategia de zona de muerte con drones actual. Ahora, mientras Rusia busca avanzar hacia ciudades más grandes que Bakhmut, las cosas son muy diferentes. No solo los drones FPV están matando a miles de soldados, muchas veces antes de llegar al frente. La campaña de Ucrania contra la logística rusa en la retaguardia inmediata, ayudada por una nueva generación de drones de ataque de alcance medio, ha afectado seriamente el avance de Rusia hacia Donetsk. Cuando las fuerzas de Putin atacaron Bakhmut y durante gran parte de la campaña contra Pokrovsk, los soldados no enfrentaban una crisis de combustible, disponían de blindados y podían usarlos, con vehículos capaces de mover tropas y suministros en el frente. Ahora, Rusia tiene que lidiar con que sus 10 principales refinerías están dañadas, y Ferrar afirma que estas refinerías han visto su producción combinada de combustible reducida en un 65%. Ese tipo de cosas tiene un impacto enorme en el campo de batalla. Los soldados que antes iban en vehículos ahora deben marchar a pie, siendo blancos fáciles para drones. Rusia ya no puede lanzar grandes asaltos mecanizados y depende de infiltrados que generan zonas grises, haciendo los avances mucho más lentos. Y cuando tienes 2 batallones cayendo cada día sumado a todo eso, obtienes lo que ahora vemos en Donetsk y en toda la región del Donbass, el colapso total de la ofensiva rusa. Aquí vemos que el ejército ruso está en sus últimas en el Donbass, pero lo peor es que Putin ni sabe lo que pasa. Puede parecer extraño que el líder de Rusia haga afirmaciones extravagantes, como decir que Konstantinivka ha sido capturada, cuando esas afirmaciones pueden ser fácilmente desmentidas en un instante. Putin hace esas afirmaciones no solo para aparentar poder, sino por una razón específica. Pronto descubrirás cuál es esa razón. Pero primero, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar.
Esta es la información que buscas. Suscríbete al canal para no perderte nuestros videos diarios. Entonces, Putin debe estar entrando en pánico por el Donbass, ¿verdad? Puede ver que ninguno de sus plazos se está cumpliendo, así que eso debe significar que algo está saliendo mal. Y tal vez Putin sea lo suficientemente consciente como para saber que estas cosas no son buenas para Rusia en este momento. Sin embargo, es muy probable que él no sepa lo mal que ha fracasado su ofensiva en el Donbass. ¿Por qué Putin exige avances mientras sus generales conspiran para ocultarle la realidad? Después de todo, son ellos quienes arriesgan el cuello si tienen que acercarse a Putin y decir, bueno, señor, Konstantinivka no ha caído ni estamos cerca de tomarla. Apenas le hemos hecho mella al cinturón fortificado. Dicen que no hay que matar al mensajero, pero no prohíben que tenga un accidente por una ventana abierta. Putin ha consolidado su poder rodeándose de aduladores y mentirosos. Sus principales generales no consideran que ganar la guerra sea su trabajo. Existen para complacer a Putin, y hacer feliz a Putin cuando pregunta sobre Donetsk implica mentirle. No somos los únicos que lo decimos. En un informe de junio, el Financial Times habló con un par de ex altos funcionarios del Kremlin. Ambos confirmaron que Putin está cada vez más engañado sobre tanto el avance de Rusia en Ucrania como sus logros tecnológicos, ya que sus superiores le mienten. Valery Gerasimov, quien es el jefe del Estado Mayor del ejército ruso, es el arquitecto de la ilusión que rodea a Putin. El líder de Rusia confía tanto en este hombre que solicita 3 informes de Gerasimov al día. Como señaló uno de los exfuncionarios del Kremlin, Putin está muy influenciado por los militares, quienes lo manipulan bien. Aunque lo sabe, les cree y lo permite. Esta ilusión lleva a Putin a hacer afirmaciones extravagantes, como la sobre Konstantinivka, o decir que los soldados rusos no deben preocuparse por perder Starlink, pues Rusia tendría un equivalente quizás superior en algunos aspectos. Ese equivalente parece ser el proyecto de Internet satelital Rasvet. Ese proyecto lanzó sus primeros 16 satélites en marzo de 2026 y ni siquiera está operativo todavía. ¿Starlink tiene más de 10.200 satélites? ¿En qué mundo Rasvet se compara con Starlink? Solo el de Putin. Quizá porque sus aduladores le dicen que Rasvet será tan bueno como Starlink. Ese es el gran problema de Putin. Aunque hace grandes declaraciones sobre el Donbass, no sabe lo que realmente ocurre a Rusia en el frente. Por eso Putin suele sobreestimar el potencial de Rusia y sus posibilidades de ganar en Ucrania. Aunque dice monitorear información de varias fuentes, incluida la comunidad de blogueros militares rusos, Putin en realidad solo escucha a quienes están más cerca de él. Quizás no sean personas en las que confíe, sino a quienes pueda controlar y le digan lo que quiere oír. Como Gerasimov, mientras se adentra en su delirio, el ejército ruso se desmorona. No solo en el frente. La máquina de guerra de Putin se está desmoronando desde adentro debido a la ofensiva de largo alcance de los operadores de drones ucranianos. Hablamos sobre las refinerías de petróleo de Rusia y los problemas de combustible que se sienten en el frente de Donetsk. El problema va más allá de este sector del campo de batalla. Hay escasez de combustible en el frente y en Rusia, ya que Ucrania ha paralizado la infraestructura energética rusa, atacando refinerías desde las regiones fronterizas hasta Omsk, en Siberia. Los drones de Ucrania recorrieron más de 2.500 kilómetros para ese ataque, lo que nos muestra que Ucrania ahora está en un punto en el que puede atacar casi cualquier objetivo estratégicamente viable en Rusia que elija. Ucrania también ataca regularmente depósitos de petróleo, impidiendo el transporte de combustible. Ha aislado Crimea, atacando camiones de combustible en zonas ocupadas y barcos de la flota fantasma en el mar de Azov y el Mar Negro. El 9 de julio, Pravda informó que Ucrania ha inutilizado hasta el 40% de la capacidad total de refinación de Rusia, considerando refinerías dentro y fuera de las 10 principales citadas por Ferrar. Ucrania ha empezado a atacar redes logísticas dentro de Rusia, como se vio con los ataques a Wildberries. Más del 15% de los almacenes de esa empresa han sido destruidos hasta el 30 de julio, informa UNIE. Así Ucrania busca dañar al pueblo ruso y vengarse de una empresa que vende equipo militar y drones a los soldados de Putin. La ira está presente en toda Rusia. La gente pelea en las calles por no poder comprar combustible, así que imagina la tensión en el frente. Las fotos de la campaña ucraniana de bloqueo logístico, donde drones de alcance medio atacan convoyes rusos, muestran por qué las fuerzas rusas en el frente están tan mal equipadas. Es complicado ir a la batalla con combustible, comida y equipo, cuando todo eso está siendo destruido a kilómetros de donde debe llegar. Todos estos problemas afectan a Rusia simultáneamente. Cualquier iniciativa que Putin pensó que tenía en el Donbass a principios de 2026 se ha evaporado. Los costos se están disparando, tanto en términos de los miles de millones de dólares que se están gastando como de la sangre que se está derramando en Donetsk. Las pérdidas de Rusia ahora son tan sustanciales
que los aproximadamente 27.000 voluntarios que recluta cada mes no pueden cubrirlas. Ucrania también es más eficiente. Está fabricando drones por millones, ya que cada mes se están produciendo 500.000 drones de ataque FPV. La proliferación de estos drones es una de las principales razones por las que Rusia ahora sufre 8 bajas por cada herido o muerto ucraniano, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Una cosa es clara, Putin debe cambiar algo, pero no lo hará. Aunque ha distorsionado la realidad a su alrededor, sabe que algo anda mal en el Donbass. Solo queda esperar que Occidente deje de apoyar a Ucrania o que Ucrania modifique radicalmente su estrategia para frenar las ofensivas rusas. Ninguna parece probable. En vez de colaborar con sus comandantes para cambiar, Putin se rehúsa a modificar el sistema corrupto que creó, ya que siempre le ha beneficiado antes. Aún así, el fracaso del ejército ruso no puede ser ignorado. Por poco que parezca saber, Putin al menos sabe lo suficiente para darse cuenta de que una campaña que afirmó que terminaría en días, pero que ahora ha durado casi medio lustro, lo pone en peligro. La paranoia reemplazó a la política. El líder ruso pasa la mayor parte del tiempo oculto en búnkers, lejos de quienes podrían derrocarlo por los fracasos en Donetsk y otros sitios. La seguridad personal de Putin aumentó en 2026, pues le dio más poder al FSB ruso. Aquellos que trabajan con Putin, como sus chefs y guardaespaldas, ya no pueden viajar en transporte público y solo pueden usar teléfonos que no tienen acceso a Internet. Cualquiera que visite a Putin ahora pasa por 2 rondas de revisión solo para asegurar que no representen un riesgo, informa CNN. Todo lo que Putin está haciendo aquí es aislarse del desastre que él mismo ha creado. Nada de esto cambiará lo que está sucediendo en el Donbass. Si acaso, la situación ahí solo empeorará. Nadie con el valor de decirle la verdad a Putin podrá superar la seguridad. Los detendrán en cuanto los matones de Putin noten que dirán algo que moleste a un hombre tan obsesionado con el control que no acepta la realidad. En cuanto a Donetsk, la región no va a caer bajo la influencia de Putin para finales de 2026, ni para finales de 2027 o 2028. Si Rusia mantiene su ritmo actual, las fuerzas de Putin tardarían unos 14 años en capturar Donetsk, según Al Jazeera. Si eso no muestra el colapso total de una ofensiva que debía entregar el Donbass a Putin para finales de agosto, no sabemos qué lo haría. Rusia tendrá suerte si logra avanzar en Konstantinivka para fin de año, y menos aún tomar el Donbass. Esa afirmación de captura no le salió bien a Putin. Tras decirlo, el regimiento Skalia de Ucrania demostró su error. Los pocos rusos que entraron a la ciudad cayeron en una trampa de Skalia, y puedes verlo en nuestro video. Y si te gustó este video, tenemos muchos más para ti en el programa militar. Suscríbete hoy y activa la campana de notificaciones para asegurarte de ser de los primeros en ver nuestros videos más recientes. Y como siempre, gracias por vernos.